Hola, te doy la bienvenida a una nueva lección de Casa de Vida. Esta semana estamos en la lección número 16 de nuestro manual. Estamos felices de recibirte y sabemos que Dios quiere hablar a tu vida en este día. Yo te invito a que dispongas tu corazón, a que dispongas este tiempo porque Dios quiere hablarte, que pongas toda tu atención, que pongas toda tu determinación para que puedas aprender junto con nosotros, que puedas descubrir los tesoros que están escritos en esta lección a través de la palabra de Dios y poder recibir la libertad a la cual Cristo te ha llamado. Y el día de hoy vamos a hablar sobre culpa y vergüenza vencidas. Ese es el título de la lección. También podríamos decirle cómo vencer la culpa y la vergüenza. ¿Sabes? Dios nos ha llamado y nos está llamando hoy a salir de la esclavitud, a salir de la culpa, a salir de la vergüenza por medio de la fe en la obra redentora de Jesucristo. Tú y yo sabemos que Jesús quiere hacernos vivir libres. Él ganó la libertad de nuestra vida a través de su sacrificio, su resurrección, para que podamos vivir una vida feliz, una vida con propósito. Así que vamos a iniciar con este tema. Sin duda, todos nosotros hemos batallado en algún momento de nuestra vida con la culpa y con la vergüenza. Incluso podríamos decir que sentirnos de esta forma es una buena señal, porque esto quiere decir que hay una conciencia viva en nosotros de saber identificar cuando estamos haciendo algo mal, cuando hemos hecho algo mal, cuando hemos cometido un pecado, cuando hemos cometido algo contrario a la voluntad de Dios. Es interesante e incluso es impactante darnos cuenta que muchas personas viven sin una conciencia hacia el mal. No saben identificar que están cometiendo un pecado, no saben identificar que hicieron algo malo, no hay arrepentimiento en sus corazones por cosas malas que cometieron, pero cuando sentimos culpa y vergüenza podemos decir que hay una conciencia en nosotros hacia lo que está bien, hacia lo que está mal. Pero lo que de plano no está bien es quedarnos viviendo en la culpa y en la vergüenza, porque muchos hijos de Dios pueden estar experimentando una muerte lenta a causa de estar esclavizados en la culpa y en la vergüenza. ¿Y esto cómo es? Cuando seguimos avergonzados por nuestro pasado, cuando nos sigue avergonzando algo que hicimos en el pasado, años atrás, días, meses atrás, cuando la culpa sobre un pecado que cometimos cada día nos atormenta y nos impide avanzar. Eso es lo que no debemos permitir en nuestra vida. Eso es a lo que Jesús hoy quiere llamarnos a libertad, a que no vivamos en esta culpabilidad y que no vivamos esclavizados en la vergüenza. En Romanos 10, versículo 11, podemos ver que dice lo siguiente: pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Cuando tú y yo creemos en Jesús, cuando tú y yo creemos en la obra redentora de Cristo, ¿sabes? No seremos avergonzados. Y tenemos que aprender a identificar la culpa en nuestra vida, aprender a identificar cuando la culpa, cuando la vergüenza están esclavizándonos, están creando estas barreras para que no avancemos hacia lo que Dios nos ha llamado. Tenemos que saber que sin Cristo como nuestro Salvador, todo ser humano es culpable. De hecho, la palabra de Dios dice que por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos separados, estamos alejados a causa del pecado del primer hombre que fue Adán. Desde ahí, desde ese momento, desde que Adán abrió la puerta al pecado, la maldición llegó a toda la humanidad y la naturaleza corrupta nos fue heredada a todos los hombres. Todos nosotros fuimos marcados por el pecado en nuestra humanidad, desde el pecado del hombre, desde el pecado de Adán. Pero hoy Dios nos está llamando a salir de ahí. Sin duda, es algo hermoso saber que tenemos libertad en Cristo Jesús, que tenemos libertad, que tenemos salvación, que tenemos propósito. Y por eso hoy tenemos que vencer la culpa, tenemos que vencer todo sentimiento de vergüenza que quiere impedirnos avanzar.
Vamos a continuar con esto. Todos quedamos en una deuda, culpables de un juicio, y por eso tuvo que venir Cristo Jesús a la tierra para dar su vida por nosotros, a causa de una deuda que todos nosotros veníamos cargando. Porque cuando entró la maldición por el pecado a través de la falla de Adán y Eva, nosotros teníamos que pagar un precio. A nosotros nos correspondía pagar el precio de nuestros errores, pagar el precio de nuestros pecados. Pero fue ahí en ese momento donde Jesús, donde el Padre en su gran amor, ¿cuántas veces hemos escuchado Juan 3:16 que dice, por cuanto Dios amó al mundo, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo a morir en una cruz para que todos fueran salvos, para que ninguno se perdiera, sino que tuviéramos vida eterna? Entonces, sabiendo esto, tenemos que abrir los ojos hacia la verdad, hacia la revelación, hacia la justicia de Dios, para saber que somos perdonados, saber que somos amados, saber que ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo y que a esa verdad hoy podamos aferrarnos. Es entonces cuando entendemos que aquel que es culpable o la culpabilidad la entendemos como este estado de un individuo que ha pecado. Este individuo que ha roto las reglas, los principios que están en la palabra de Dios, y a través de esto viene la culpa. Y si nos ponemos a analizar un momento esto, es hasta un sentido que desde niños tenemos. Cuando nos portamos mal, cuando cometemos alguna cosa y nos regañan, nuestros papás nos regañan en la escuela o etcétera, desde niños aprendemos, desarrollamos este sentimiento de culpa, muchas veces de vergüenza, de decir, híjole, la regué, cometí esto, hice lo otro, me siento mal, quiero enmendar mis equivocaciones, quiero enmendar mis errores, pero volvemos a lo que mencionábamos al principio. El error está en quedarnos en la culpa, en quedarnos en la vergüenza. Y sabes, el enemigo es lo que quiere que hagamos. El enemigo, el trabajo que él tiene es distraernos del propósito de Dios, distraernos de aquello a lo que Dios nos ha llamado, distraernos de hacer las cosas que Dios nos ha mandado hacer. Y por eso usa la culpa para condenarnos. Usa la culpa para que cada vez en nuestra mente hayan pensamientos que nos recuerdan lo que hicimos. Acuérdate que tú fuiste así, acuérdate que tú cometiste tal cosa, acuérdate que tú en tu familia hicieron esto, acuérdate tantas generaciones que llevas haciendo esta situación, este tema, este pecado. Y el enemigo trata de someternos a su voluntad a través de la culpa y de la vergüenza. Pero la buena noticia es que nosotros fuimos hechos justos a ningún costo. A ningún costo nuestro, pero claro que a Dios, a Jesús le costó todo, le costó su vida. A nosotros simplemente nos toca recibir este regalo inmerecido, que es la gracia. A través de la gracia en Cristo Jesús es que somos justificados de nuestros errores, justificados de nuestros pecados delante del Padre. Y es entonces que Jesús nos reconcilió con Dios, nos reconcilió con la presencia de Dios, y por eso ya no hay nada que pueda alejarnos, no hay nada que pueda separarnos del amor de Dios. Aquel que diga que hay alguna cosa que pueda separarnos de Dios no tiene ni la menor idea de lo que dice la palabra. La palabra de Dios es clara cuando dice que nada puede separarnos del amor de Dios, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos de su amor. Nada puede separarnos de su gracia, porque hemos sido justificados. Al confiar en el sacrificio de Jesús, al creer en que Él dio su vida, ya no hay culpa y ya no hay condenación. Más adelante en Juan, cuando leemos que el versículo 3:16, donde dice que envió a su Hijo a morir para que ninguno se perdiera. Después, más adelante, dice, porque Él no vino al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo fuera salvo por Él. Tal cual, eso es lo que dice la palabra.
Y esa es la esperanza que hoy tú y yo podemos vivir, que Él no vino a condenarnos, siendo Él el único que podía venir a señalar nuestros errores, siendo Él el único que podía venir a señalar y juzgar todas las cosas malas que habíamos hecho en nuestra vida, en nuestra familia. ¿Sabes? Él decidió borrar nuestros pecados, borrar nuestros errores. Él fue quien cumplió con todas las demandas de la justicia divina. Él es el que nos fortalece. Él es el que nos da la fuerza para luchar y para que podamos negarnos a toda obra de la carne, a todos los pecados que tratan de destruir nuestra vida. El pecado es todo aquello que nos separa de Dios. Es todo aquello que quiere separarnos de la voluntad perfecta de Dios para nuestra vida. Por eso tenemos que cerrarle la puerta a la culpa. Ahora, veamos cómo podemos vencer la vergüenza. Muchas personas, muchos hijos de Dios viven derrotados por la vergüenza. Viven su vida y caminan cabizbajos, caminan siempre atormentados pensando en lo que hicieron en el pasado, ya sea por adicciones, ya sea por pecados secretos, pecados ocultos que hay en su vida que no han podido o no han querido dejar. La vergüenza desarrolla este patrón repetitivo, este patrón donde te recriminas, donde experimentas un dolor intenso por el pecado que cometiste. Los sentimientos de vergüenza nos llevan a pensar que nunca nos vamos a poder recuperar de esa situación. Y es ahí donde vienen los tormentos, en las noches, incluso todo el día, estar pensando, no voy a poder salir de esta, no voy a poder salir de lo que acabo de cometer. Y viene esa vergüenza de decir, Dios está enojado conmigo, Dios ya no me va a bendecir, Dios ya no va a abrirme los brazos por todo esto que acabo de hacer. También pensamos que nuestros pecados arruinan nuestra reputación delante de Dios, la reputación de nuestra familia. A veces pensamos que Dios funciona como la humanidad funciona, porque en el mundo la cultura es cuando alguien me falla, hay quienes dicen perdono pero no olvido. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Perdono pero no olvido lo que me hicieron, perdono pero no olvido el acto que cometieron en mi contra. ¿Sabes? Dios no es así. Dios perdona y olvida todas aquellas cosas que hemos hecho. Dice la Biblia que su amor es tan grande, tan inmenso, que Él toma nuestros pecados y los arroja al fondo del mar para ya no acordarse de ellos. ¿Sabías que nadie hasta el día de hoy ha logrado llegar a lo más profundo del mar? Ni los más experimentados buzos y expertos en marítima y los amantes del mar, de descubrir todo el tema del mar. Nadie ha logrado llegar hasta este día a lo más profundo del mar. ¿Sabes por qué? Porque nada tiene acceso a recuperar esos pecados, nadie tiene acceso a volver a sacar los pecados, los errores que hemos cometido. Por eso Dios los ha mandado al fondo del mar. La vergüenza, como la culpa, es un estado de turbación de nuestro ánimo. Es un estado que pretende bajar nuestro ánimo, bajarnos por completo el ánimo de creer en que vamos a salir adelante, creer obviamente no en nuestras fuerzas, sino en las de Dios. Nos impide creer que vamos a lograr superar esa equivocación, ocasionando que en nuestra conciencia siempre esté siendo atormentada, que nuestra conciencia cada momento esté siendo atormentada por nuestras equivocaciones. Y asimismo también por cosas que cometieron contra nosotros, que nos avergüenzan, temas de abuso, temas de violencia, que nos pueden avergonzar y nos pueden hacer impedir que avancemos. ¿Sabes cuál es el lenguaje de la vergüenza? Tenemos que aprender también a identificar el lenguaje de la vergüenza para que no caigamos en hablarlo, para que no caigamos en expresarlo. El lenguaje de la vergüenza es: soy responsable de lo que me pasó. Hice algo para provocar el abuso que sufrí. Soy una persona sucia, soy vil, no soy digno de ser amado. Soy inaceptable para Dios y para los demás por lo que he cometido. Soy un fracasado, no sirvo para nada, soy malo, soy insuficiente. Ese es el lenguaje de la vergüenza,
creer que no eres suficiente, creer que no hay nada bueno en ti, creer que no hay nada rescatable en ti. Ese es el lenguaje de la vergüenza. Pero hoy Dios quiere activarnos en el perdón. Hoy quiere activarnos para ser libres, para salir por completo de ese estado de culpa, de ese estado de vergüenza. Nunca debemos olvidar que tenemos a Dios de nuestro lado, que tenemos a Cristo Jesús del lado nuestro. Él se identifica con nosotros. Él, al haberse hecho hombre, Él sabe nuestros pensamientos. Él sabe las luchas que cada día atravesamos. Es por eso que nuestra esperanza está en saber que no estamos solos, que no estamos solos, que no vamos solos en la vida, que no vamos solos contra los problemas, que no vamos solos contra esos sentimientos de culpa y de vergüenza, sino que Él está con nosotros. Él está de nuestro lado. En 1 de Juan 2, 1 y 2 dice: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Si pecamos, tenemos abogado, un abogado justo delante del Padre. Ahora, aquí tenemos que saber algo importante. No significa que por el hecho de que Él nos ha perdonado y que hay gracia para nuestra vida, no es que tenemos un permiso para pecar cada día. Porque hay personas que malinterpretan la gracia pensando, pues siempre voy a tener la gracia. Es un regalo que ya Jesús pagó para mí, es algo a lo que tengo acceso cada día. ¿Qué tiene que hoy peque si mañana hay una nueva misericordia esperándome? ¿Sabes? No podemos convertirnos en abusadores de la gracia. No podemos convertirnos en personas que abusen de ese regalo que le costó la vida a Cristo Jesús, sino que tenemos que convertirnos en personas que valoremos tanto ese sacrificio, que valoremos tanto la nueva vida que Cristo ganó para nosotros, que vivamos enfocados, determinados en no pecar. Pero somos humanos, somos personas, tenemos una naturaleza corrupta y vamos a cometer algún error en algún momento. En algún momento vamos a mentir, vamos a engañar, vamos a cometer actos corruptos, qué sé yo, cualquier otro pecado que podamos imaginar. Pero hay un abogado justo que es Cristo en nosotros. Pero aún así determinémonos en valorar lo que Cristo hizo en nosotros. ¿Sabes? Los hijos de Dios hemos sido perdonados, pero no somos perfectos. Jesús pagó el castigo eterno que nos correspondía a ti y a mí por nuestros pecados. Y por eso el Padre ya no nos condena y ha decidido no acordarse más de nuestros pecados. Él ya no recuerda los pecados que cometimos. Y si Él lo ha decidido así, tú y yo tenemos que hacer lo mismo. Ya no acordarnos de lo que pasó ayer, ya no acordarnos de lo que pasó hace años, superarlo en el amor de Dios, superarlo a través del poder de Dios sobre nosotros y avanzar hacia lo que Él ha preparado para nosotros. En Isaías 43, 25 leemos: Yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré más de tus pecados. Claro que en ocasiones tendremos que vivir las consecuencias de nuestros pecados. En ocasiones vamos a experimentar consecuencias por nuestros errores. Pero la actitud correcta ante vivir nuestras consecuencias tiene que ser el mirar el propósito de Dios. La actitud correcta ante una consecuencia de nuestro pecado es saber: yo me metí en esta, yo cometí este error, esto es una consecuencia de mi pecado, pero por la gracia en Cristo Jesús voy a salir adelante, voy a superar esto, esta breve tribulación momentánea, este breve sentimiento de consecuencia temporal va a llevarme a algo mayor, va a llevarme a una mayor gloria en mi vida. Tenemos que reconocer que los pecados
que cometemos van a traer consecuencias, pero hay gracia para nosotros, hay misericordia, y a eso tenemos que clamar a Dios, que venga su gracia, que venga su misericordia hacia nuestra vida, y eso va a ayudarnos a avanzar, a ir hacia adelante. Para ir cerrando, una manera práctica en la que tú y yo podemos vencer la culpa y la vergüenza es a través de seguir algunos pasos. Lo primero es pedir perdón. Tenemos que pedir perdón a Dios por los pecados que hemos cometido. Tenemos que pedirle a Dios también que nos perdone por culparlo a Él, porque a veces cometemos esa equivocación. Cometemos el error de echarle a Él la culpa de las cosas malas que nos pasan, cuando es a causa de nuestros mismos pecados que hemos tenido que vivir ciertas consecuencias. Por eso hay que pedirle perdón a Dios. Después tenemos que recibir su perdón y salir de la culpa. Aquella persona que vive todavía en la culpa es que no ha sabido recibir el perdón de Dios. Es por eso que hay que recibir ese perdón, hay que recibir y abrazar esa gracia para que toda culpa se vaya de nuestra vida. El siguiente paso es perdonar. Tenemos que perdonar a aquellas personas que nos hicieron daño. Tenemos que perdonarnos a nosotros mismos por cometer las equivocaciones que hemos cometido. El siguiente paso es arrepentirnos de todo corazón. Arrepentirnos no significa pido perdón y después vuelvo a hacer lo mismo. No. Arrepentirnos significa dar la vuelta por completo a ese pecado, dar la vuelta por completo a esos malos hábitos, esas malas costumbres e ir hacia adelante en rectitud. Ese es el verdadero arrepentimiento. Después tenemos que pedirle al Señor que sane nuestras heridas. Las heridas emocionales, las heridas del corazón, todo recuerdo alterado por el abuso que hemos sufrido. Tenemos que pedirle a Dios que rompa toda atadura, todo vínculo con el pecado, con pecadores, con personas que nos llevan al pecado. Y por último, renunciar a la culpa y a la vergüenza falsa, arrancar de raíz toda amargura, para que entonces la luz de Jesús brille en la oscuridad del corazón o de la mente y caminemos en verdad. Hoy te invito a que experimentes tu libertad. Jesús ha ganado la batalla. Jesús ha ganado la libertad para tu vida. Y hoy te animo, te invito a experimentar esa libertad. Eres un vencedor, eres una vencedora de la culpa y de la vergüenza. Determínate a que nunca más estas dos cosas, estos dos sentimientos te alejen del propósito de Dios. Camina en rectitud, camina en verdad, porque hay un camino delante de ti lleno de gloria para tu vida y para tu familia. Te bendigo en el nombre de Jesús. Nos vemos la siguiente lección de Casa de Vida.